Muy buenas, yo soy Samuel Calderón y hoy resolveremos un ejercicio sobre la conservación del momentum. Así que vamos con el ejercicio. Este será el ejercicio que resolveremos, el cual dice que un objeto de 5 kilogramos viaja a 10 metros por segundo 39 grados al sur del este, cuando una explosión interna lo divide en tres fragmentos. El primero, de 1.2 kilogramos, viaja a 17 metros por segundo 43 grados al oeste del norte. El segundo, de 2.7 kilogramos, viaja a 22 metros por segundo 56 grados al sur del oeste. Calcular la velocidad del tercer fragmento. Okay. Primero lo que debemos saber que la conservación del momentum dice que el momentum inicial será igual al momento final. Así que vamos a hacer una fórmula, que sería que la masa por la velocidad que hay en el momento del inicio del movimiento, al momento del inicio del movimiento, va a ser igual a la masa por la velocidad que va a haber al final del movimiento. Entonces tenemos que va a ser la masa inicial. Como en este caso nos dicen que primero es un bloque que viaja a cierta velocidad y después se divide en tres, que sus tres van a viajar a cierta velocidad cada uno. Entonces dice que la masa inicial por la velocidad inicial, que es esto es en el inicio del movimiento, va a ser igual a la masa 1 por la velocidad del fragmento 1 más la masa del fragmento 2 por la velocidad del fragmento 2 más la masa del fragmento 3 por la velocidad del fragmento 3. Y eso nos tendría que dar absolutamente lo mismo. Ahora, pero vamos a despejar la velocidad 3, lo cual es que lo que nos pide el problema. Entonces sería que estos, como están sumando, van a pasar a restar. Masa inicial menos por velocidad inicial menos masa del fragmento 1 por velocidad 1 menos masa del fragmento 2 por velocidad 2. Y esto partido la masa del fragmento 3 va a ser igual a la velocidad del fragmento 3. Pero recordemos, aquí nos están dando una dirección. Entonces eso quiere decir que la velocidad va a estar en dos dimensiones, X y Y. Entonces hay que encontrar la velocidad en cada dimensión y hacerlo por aparte. Encontrar la velocidad del fragmento 3 en cada dimensión y después juntarlas. Entonces vamos a decir que la masa inicial en X, masa inicial en Y, masa 1 en X, masa 1 en Y, masa 2 en X y masa 2 en Y. ¿Ok? Pero para poder encontrar cada uno debemos hacer en nuestro plano cartesiano unas pequeñas figuras. Una pequeña figura. ¿Cuál va a ser la dirección de cada velocidad? La primera nos dice que va a 10 metros por segundo 39 grados al sur del este. Entonces nos quiere decir que viene del este al sur. Vamos a marcarlo. Y nos dice que es de 39 grados. Disculpen. Del oeste al sur. 39 grados. Esto no va, pues disculpen. El primer fragmento dice que va al oeste, el del norte. Del norte al oeste. Y es de 43 grados. La tercera velocidad nos dice que va del oeste al sur. Entonces sería del oeste al sur. Y tiene un ángulo de 56 grados. Entonces vamos a empezar a llenar los componentes. La velocidad inicial, 10 metros por segundo, 39 grados. Ok, 10 metros por segundo por seno coseno. Aquí en este caso, como está pegado al ángulo al eje X, en la componente X va a ser coseno de 39. Y por ende, en la siguiente, la componente Y va a ser seno de 39 grados. Ahora la velocidad 1, cuando está pegada al eje Y, entonces en el eje X va a ser seno, que sería de 17, seno de 43, y en el otro por ende va a ser coseno de 43.
En el segundo 22, que son 22 metros por segundo. Entonces, que está pegada al eje X, entonces dice que la 22 en el eje X va a ser coseno, como está pegada en la componente X va a ser coseno porque está pegada en el eje X de 56. Y eso va a ser igual a, y eso. Y en el componente Y va a ser 22 por el seno, ya que en el otro es coseno. Por ende aquí es seno. Y ahí. Entonces vamos a pasar a resolver cada uno. Entonces decimos que 10 por coseno de 39 va a ser igual a 7.77. 10 por seno de 39 va a ser igual a 6.29. 17 por seno de 43 es igual a 11.59. 17 por el coseno de 43 es igual a 12.43. 22 por el coseno de 56 va a ser igual a 12.30. Y 22 por el seno de 56 va a ser igual a 18.29. Estas componentes llevan un signo, pero ¿cómo encontramos ese signo? Ok, es fácil, solo es simplemente hay que ver en qué dirección del plano está. En la velocidad 1 tenemos que va para abajo y para la derecha, o sea, al este y al sur. Entonces, en el componente X, como va al este, va a ser positivo. Y en el componente Y, como va al sur, es negativo. Y ahora, en la velocidad 1, va a los dos, va al norte y al oeste. Entonces, en el componente X, como va al oeste, es negativo. Y en el componente Y, es positivo porque va al norte. En la segunda, los dos van al negativo, al oeste y al sur. Entonces los dos componentes son negativos. Entonces ya tenemos cada uno de nuestros componentes. Entonces pasaremos a resolver en nuestra velocidad las componentes de nuestra velocidad número 3. Que va a ser igual a, simplemente tenemos que reemplazar esta fórmula. 5 por, pero aquí como vamos a encontrar primero en el componente la velocidad X, la velocidad número 3, pero en X, entonces vamos a colocar primero las de X, 7.77 menos la masa 1.2 por menos 11.59 menos la masa 2, la masa fragmento 2 que es 2.7 por menos 12.3 y todo esto partido la masa del fragmento 3, que esto es fácil de encontrar, simplemente restar 5 menos las dos masas de los demás fragmentos, 5 porque es la masa inicial y de los dos fragmentos que quedan, y el resultado nos dará nuestro primer fragmento. En este caso sería 5 menos 1.2 menos 2.7, en cual nos da un resultado de 1.1 kilogramos. Fácil, ¿no? Entonces decimos que todo esto va a ser igual a 78.15. Y esa sería nuestra componente en X de la velocidad número 3. Ahora la velocidad número 3 en Y. Las masas van a ser iguales. Lo único que vamos a usar es la componente Y de las velocidades. En el anterior usamos las componentes en X, entonces en esta nos toca usar las componentes en Y. Y todo esto dividido la masa del fragmento número 3, que ya hemos explicado cómo sacarla. Y esto nos dará un resultado de 2.79. Ahora, para encontrar la magnitud de esta velocidad, simplemente hacemos la raíz cuadrada de 78.15 al cuadrado más 2.79 al cuadrado, y esto va a ser igual a los 78.20 metros por segundo. Ahora, para encontrar el ángulo sería la tangente inversa de la componente en Y partido la componente en X.
y esto nos dará un igual resultado de 2.04 grados. Y ahora pasaremos a escribir nuestra respuesta, que la cual es la velocidad del tercer fragmento es de 78.20 metros por segundo, cuadros por segundo, 2.04 grados al del. Ok, como saben, primero siempre va a ir al la componente en Y. En este caso nuestra componente en Y nos salió positiva, entonces sería al norte del miramos nuestra componente en X, la cual nos salió también positiva, entonces es al del este. Y así estaría resuelto nuestro problema. Y aquí queda nuestra respuesta. Espero que les haya gustado y les haya servido este video y nos vemos en el próximo.